Y para el día de hoy, que teníamos planeado traer la charla de bradiarritmias y taquiarritmias. Por tiempos de disponibilidad, como por condiciones de tiempo y disponibilidad para tampoco que la charla se nos haga muy extensa y nos aburramos o nos perdamos en algunos temas, decidimos entonces el día de hoy va a ser la primera sesión y vamos a ver todo lo que es taquiarritmias. Y para dentro de 8 días vamos a realizar la segunda sesión. Vamos a revisar la segunda sesión que va a ser de bradiarritmias. Listo. Esta semana igual les estaremos recordando y el próximo martes para que se conecten a la segunda parte de la exposición. El día de hoy contamos con la doctora. Esperen que se está yendo un poquito el internet. Listo. El día de hoy contamos con la doctora María Fernanda Murillo, que va a ser la que nos va a exponer este tema tan importante y que de igual forma nos va a estar acompañando en ambas sesiones, tanto en la del día de hoy de Taqui y dentro de 8 días en bradiarritmias. No siendo más, vamos a darle paso a la doctora, pero vamos a esperar un momentico que creo que ya tiene problemas de Wi-Fi y ya damos inicio. Bueno, mientras la doctora se conecta, damos como avisos parroquiales un momentico. Hace 15 días les habíamos comentado que teníamos pendiente para finalizar como todo el proceso, las dos reuniones de simulación que teníamos idea de presentarlas este 9 y 16 de mayo. No les hemos enviado el link de inscripción porque por disponibilidad del espacio donde vamos a realizar estas sesiones de simulación, se deben de mover pues las fechas más o menos para junio. Cuando estemos como próximos, les vamos a enviar como toda la programación, toda la promoción y todo lo que vamos a hacer para que estén muy pendientes por ese lado. Y bueno, la doctora ya está acá. Es la doctora María Fernanda Murillo, médico general de la Universidad de Boyacá. Y no siendo más, le damos paso a la doctora. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes esta noche este tema tan importante para todos, sobre todo si vamos a trabajar en un servicio de urgencias o en un servicio de hospitalización en donde va a ser común que se nos presente algún paciente con un ataque o una bradiarritmia, en donde debemos tener muy claro qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué van a ser las taquiarritmias? Estas van a ser un grupo de trastornos del ritmo cardíaco que poseen una característica principal y es que la frecuencia cardíaca va a ser superior a los 100 latidos por minuto. Entonces, inicialmente, pues debemos hacer un adecuado enfoque diagnóstico. Y lo primero que debemos ver antes de observar el monitor, que es lo que generalmente pues solemos hacer, es ver cómo está nuestro paciente, ¿sí? Cómo está la perfusión tisular de nuestro paciente, el llenado capilar, cómo está su presión arterial, cómo está el estado de conciencia de nuestro paciente, si vemos un paciente ansioso, un paciente agitado o por el contrario, un paciente somnoliento, si tiene signos de dificultad respiratoria, si nos refiere que presenta dolor torácico o si tiene signos de insuficiencia cardíaca o sobrecarga. Debemos también tener en cuenta validar los pulsos como tal del paciente, hacer una adecuada auscultación, porque esto nos va a permitir saber si hay o no estabilidad hemodinámica y de esta manera pues hacer un adecuado enfoque. En el caso, pues, de las taquiarritmias, si tenemos signos de inestabilidad hemodinámica, lo primero que debemos hacer es observar ya el monitor como tal y si tenemos una frecuencia cardíaca mayor o igual a entre 130, 150, paciente inestable, cardiovierta de una vez.
Pero si tenemos un paciente estable, bueno, ahí podemos esperar y ya a lo largo de la charla les diré qué vamos a hacer. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer también es realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y vamos a revisar cómo está el QRS, cómo está la amplitud, si es mayor o menor de 120 milisegundos, que serían entre 3 cuadritos pequeños del electrocardiograma. Además, aparte de ver como tal la amplitud del complejo QRS, debemos pensar, bueno, ¿hay o no aberrancia en estos complejos? Vamos a revisar también el intervalo RR, si las R son regulares o irregulares, unas más cercanas a otras, o si estas tienen la misma distancia, porque esto nos va a permitir si estamos frente, por ejemplo, a una taquicardia ventricular monomórfica, un flúter auricular, una taquicardia supraventricular. También si estamos frente a una taquicardia auricular multifocal o a una fibrilación auricular, que suelen ser ritmos irregulares. Además, debemos ver cómo está la onda P, ¿sí? Cómo es la morfología de esta, si hay una morfología en dientes de sierra para pensar en un flúter auricular, o por el contrario, si a veces no, en algunas ocasiones observamos o no la onda P, si hay pausas, o si observamos una P retrógrada, porque esto nos va a sugerir que podemos estar ante vías accesorias. Además, debemos observar el eje en el electrocardiograma y su morfología, si hay concordancia o no entre estas, cómo están esos complejos QRS, si los observamos que están positivos o negativos, ¿sí? Porque esto nos puede sugerir, por ejemplo, si observamos un electrocardiograma con unos QRS negativos, pero el QRS está ancho, esto va a ser muy sugestivo de una taquicardia ventricular. O si observamos, por ejemplo, que los QRS unos están negativos y otros positivos, el paciente está con una taquiarritmia, nos puede sugerir, por ejemplo, una intoxicación por digitálicos. Y ya habiendo observado cómo está el electrocardiograma, por último vamos a hacer una clasificación. Si estamos ante una taquiarritmia con QRS ancho o con QRS angosto, que sería los anchos mayor de 120 milisegundos y los angostos menor de 120 milisegundos. Entonces, iniciando por los QRS estrechos o menor a 120 milisegundos, vamos a tener diferentes tipos. Estos se van a subclasificar como tal si son regulares o irregulares. Entonces, vamos a tener inicialmente en el primer electrocardiograma que les estoy mostrando, este corresponde a un electrocardiograma con una taquicardia intranodal y pues este se debe, ¿sí me están escuchando? Sí, doctora. Ok, listo. Bueno, entonces estaba hablando del primer electrocardiograma, que es una taquicardia por reentrada intranodal. Este se va a deber a la presencia de una doble vía accesoria, pero esta va a estar ubicada a nivel del nodo auriculoventricular. Estas generalmente van a ser desencadenadas porque van a haber unas extrasístoles que se pueden bloquear y permiten pues que el impulso recircule, pero en sentido retrógrado a través de otra vía. Estas van a representar aproximadamente un 60% de las taquicardias regulares con complejos QRS estrecho. Y los pacientes pues van a ser pacientes sin cardiopatías estructurales, pero pues pueden ser pacientes muy comórbidos, suelen tener presentaciones atípicas, como el paciente nos va a referir sensación de pánico, angustia o miedo. Suele aparecer en pacientes jóvenes y aparte algo o un dato importante que nos ayuda como a reconocerla, es que aparte de que va a ser una taquicardia con complejo estrecho, vamos a tener una pseudo-PES o una pseudo-S. ¿Listo? ¿Cómo las vamos a observar ahí? Y la onda P no va a estar como tal tan clara. Otro tipo de taquicardias que podemos observar
que se pueden ver o no en los, que pueden ser o no de complejos estrechos, va a ser la taquicardia por reentrada ventriculoatrial, en donde la vía accesoria no va a estar como tal en el nodo auriculoventricular, sino que ya puede estar ubicada a nivel del ventrículo. Entre estas vamos a tener las taquicardias ortodrómicas, antidrómicas, o podemos tener la fibrilación auricular con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, este tipo de taquicardias son las siguientes imágenes que observamos a la parte de abajo. Como les mencionaba, unas pueden ser anchas o angostas, se pueden presentar de las dos maneras. ¿Por qué? Por ejemplo, en las ortodrómicas vamos a observar que la repolarización de los ventrículos se va a realizar a través del nodo auriculoventricular y va como a utilizar una vía accesoria como brazo retrógrado para la reentrada. Y en el electrocardiograma va a ser la típica taquicardia regular con QRS estrecho. Estas taquicardias ortodrómicas y las auriculares van a tener como un pronóstico muy bueno porque van a responder muy bien a la adenosina o a esos bloqueadores del nodo auriculoventricular. A diferencia, por ejemplo, de esas taquicardias antidrómicas o el síndrome de Wolff-Parkinson-White, donde se van a despolarizar propiamente en el ventrículo y muchas veces al despolarizarse inicialmente en el ventrículo por eso se van a mostrar como el complejo se va a ampliar mucho más. Otro tipo de taquicardias de QRS estrecho que vamos a encontrar va a ser el flúter auricular. Tenemos dos tipos, que va a ser el flúter variable y el flúter fijo. El fijo va a ser generalmente dos ondas en sierra seguidas. Generalmente va a ser regular, a diferencia del flúter variable, donde vamos a tener muchas ondas T que van a ser en sierra. También se va a dar por un mecanismo de macro reentrada. Y vamos a tener otra de las taquicardias de complejo estrecho, van a ser la fibrilación auricular, que todos pues ya la conocemos, un RR irregular, no va a haber onda P como tal, y pues digamos que el manejo de estas ya hay que tener en cuenta unas consideraciones especiales que más adelante se las voy a mencionar. Ya también en la clasificación que les mencionaba, pues vamos a tener unas taquicardias de complejos anchos. Estas generalmente van a tener un ritmo mayor a 150 latidos por minuto y el QRS va a ser mayor de 120 milisegundos, o sea, más de 3 cuadritos pequeños. Van a haber 4 formas en que estas se produzcan, que es una conducción que sea de origen ventricular, como ya les mencionaba, pueden ser esas aberrancias, entonces hay que tenerlas en cuenta, ¿no? También los bloqueos de rama derecha o izquierda y la estimulación ventricular o por marcapasos. Entonces, entre esas taquicardias de complejo ancho que nos podemos encontrar, vamos a tener la taquicardia ventricular polimórfica. Esta pues vamos a tener unas configuraciones variables de los complejos QRS y hay que tener en cuenta que muchas veces va a ser muy difícil diferenciarla, por ejemplo, de la fibrilación ventricular porque por ejemplo, la fibrilación auricular puede estar precedida de una taquicardia ventricular polimórfica y esto es bien importante porque ambas se van a terminar manejando de igual forma. También vamos a encontrar otros síndromes como el síndrome del QT corto, que también va a facilitar una taquicardia ventricular de complejos anchos o taquicardias ventriculares polimórficas idiopáticas del tracto de salida, las taquicardias bidireccionales que van a ser observadas en la intoxicación por digitalicos, que la forma de reconocerlas, como les mencioné, es observar esta concordancia o discordancia que hay en los complejos QRS. Y otra taquicardia de complejos anchos que podemos observar es la torsión de puntas y el Wolff-Parkinson-White.
Entonces la torsión de puntas va a corresponder a esta que observamos, la última que vamos a observar, que es un ritmo pues bastante desorganizado. Perdón, es la segunda, es un ritmo desorganizado y va a estar precedida de bradicardia. Esta va a ser conocida como esa taquicardia de un QT prolongado o mayor a 500 milisegundos. Va a ser como la pista que nos va a permitir diferenciarla, y también va a ser bien importante saberla reconocer, porque el manejo va a ser con el sulfato de magnesio y pues tener en cuenta además los niveles de potasio para dar un adecuado manejo. Entonces, ¿qué recomendaciones nos da la guía? Entonces, como lo habíamos mencionado, para hacer un adecuado abordaje, pues hay que tener en cuenta cómo está nuestro paciente. Entonces, en este caso, vamos a abordar inicialmente el paciente inestable, que yo ya les había mencionado como esos signos y síntomas que había que tener en cuenta. Entonces, en caso del paciente inestable, vamos a activar como tal el código, vamos a dar los roles, ¿sí? A enfermería, a auxiliares, vamos a indicar una vía aérea, estos equipos de vía aérea, si es necesario, requiere la administración de oxígeno suplementario. También tener en cuenta el uso de los accesos venosos, tener al menos dos vías de gran calibre, y es éticamente correcto pues brindarle al paciente en este proceso, porque va a ser doloroso, una sedación y analgesia. Los medicamentos que utilizamos generalmente van a ser el midazolam. La dosis va a ser de 2 a 5 miligramos, endovenoso lento. Esta tiene un inicio lento, pero tiene riesgo de hipotensión y sedación. Por eso es importante tener a la mano estos equipos de vía aérea. También tener en cuenta, pues, en pacientes añosos que la dosis va a ser mucho menor. Y como analgesia podemos utilizar el fentanilo de 50 a 100 microgramos endovenoso. También en caso de que tengamos el paciente muy hipotenso, otra opción puede ser o la ketamina o el etomidato. Entonces, ¿cuándo se recomienda hacer una cardioversión? Bueno, que tengamos un paciente inestable hemodinámicamente, que tengamos un paciente con frecuencias cardíacas mayor a 150 latidos por minuto, que estemos sospechando, aparte de estos signos, que estemos sospechando que sea una causa isquémica, y por último, que a pesar de la realización de maniobras de Valsalva cuando están indicadas o el uso de adenosina, no haya una adecuada respuesta. Entonces ahí estaría pues indicado. También tener en cuenta e ir pensando si esta arritmia es primaria o secundaria a otros factores subyacentes. Y además es muy importante que cuando estamos haciendo como todo este proceso tengamos en cuenta que pueden haber unos factores que pueden influenciar en que esa cardioversión sea o no exitosa. ¿Como cuál? Por ejemplo, que no tengamos, perdón, el adecuado tamaño de los parches, ¿sí? Los parches deben ser grandes, que tengamos una adecuada ubicación de estos, que es a nivel de la línea medioclavicular derecha y a nivel de la línea axilar media, en el hemitórax izquierdo o sobre el ápex. También minimizar la impedancia. Por ejemplo, en pacientes obesos esta va a aumentar, entonces esto quiere decir que va a ser como un poco más difícil para que haya un adecuado choque cardíaco, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, por ejemplo, que el tórax no esté húmedo, el vello, por ejemplo, tratar de quitarlo, pero pues obviamente, pues en situaciones de urgencia, pues esto va a ser un poco difícil. Pero pues sí hay que evitar todos estos factores. También pues que al momento de la aplicación como tal del choque, tener en cuenta que nuestro monitor esté adecuadamente calibrado en caso de que requiramos hacer una cardioversión sincronizada o no sincronizada, ¿sí? Y que esta esté pues adecuadamente sincronizada con el electrocardiograma. Entonces, ¿cuándo va a estar indicado cardiovertir y cuándo está indicado desfibrilar?
Entonces, la idea de la cardioversión es que nuestro equipo esté sincronizado con los QRS del electrocardiograma del paciente, ¿sí? Porque estos van a ser ritmos mucho más organizados, a diferencia, por ejemplo, de la taquicardia ventricular polimórfica, la fibrilación ventricular o la torsión de puntas, que va a ser muy difícil como tal lograr encontrar como tal ese latido que se sincronice adecuadamente con nuestro equipo. Entonces, para este caso, pues va a ser más adecuado desfibrilar, a diferencia, por ejemplo, de las taquicardias de complejos estrechos, la fibrilación auricular, el flutter o el síndrome Wolff-Parkinson-White, que va a estar indicado calibrar nuestro equipo a modo sincronizado. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer esa cardioversión? Entonces, cuando es sincronizada con los ritmos que ya les mencioné, lo que vamos a hacer es que vamos a calibrar nuestro equipo a modo sync, que como lo están observando en la imagen, pues el equipo nos va a permitir, no sé si alcanzan a ver donde dice sync on off, pues ahí es encenderlo. Y pues lo que debe aparecer es unos puntos o flechas en cada complejo QRS. Hay que tener cuidado porque muchas veces podemos tener unas ondas T muy picudas que el monitor las puede confundir con el QRS y pues puede dar como tal el choque en ese periodo de repolarización de las aurículas, donde es como un periodo muy vulnerable y desencadenar como tal una taquicardia, una fibrilación ventricular, perdón. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es o aumentar el tamaño de los complejos QRS con la opción que dice Size, pues para que el monitor pueda como detectar adecuadamente los impulsos y hacer la descarga en el momento adecuado. O cambiar de derivadas donde se vea mejor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la selección de la energía? Pues la guía nos recomienda que para cada ritmo puede ser o se va a beneficiar el paciente de una descarga mayor o menor. Por ejemplo, en la fibrilación auricular, pues nos menciona la guía que pues es adecuado hacer descargas inicialmente a 200 joules. A diferencia del flútero, las taquicardias supraventriculares que podemos empezar con 50 a 100 joules e ir aumentando. En las taquicardias monomórficas, entonces podemos hacer los 100, 150, 200. Y ya en las polimórficas, pues se puede iniciar con la más alta, se puede iniciar con 200 y si el monitor es monofásico, con la más alta que sería 360 joules. Bueno, y unas recomendaciones claves que nos da la guía es que en las taquicardias ventriculares polimórficas se van a tratar como una fibrilación ventricular, ¿sí? Porque pues al final va a ser muy difícil diferenciarlas. Y como lo mencionaba, no se puede sincronizar adecuadamente el QRS o estos van a ser muy variables. ¿Alguien preguntó algo? No, doctora, ya al final hacemos las preguntitas y algo. Así. Ok. También en las taquicardias ventriculares sin el QT prolongado va a estar indicado la desfibrilación. Nos mencionaba la guía que porque estas pueden ser secundarias, por ejemplo, a causas isquémicas, sí, como los infartos. Y además, pues, sospechar y tratar la causa. Podemos, asociado a la desfibrilación, utilizar medicamentos de mantenimiento como la miodarona, la lidocaína o los beta bloqueadores.
También está indicado en la torsión de puntas, desfibrilar cuando el paciente está inestable, pero también hacer como un complemento con manejo farmacológico, con el sulfato de magnesio, corregir los niveles de potasio, observar qué medicamentos son los que nos están causando este QT prolongado, que como lo mencionaba, la pista para poder identificar como tal la torsión de puntas va a ser un QT mayor a 500 milisegundos. ¿Listo? Bueno, y ya tenemos como tal el otro aspecto en donde vamos a tener un paciente estable hemodinámicamente, donde ya vamos a tener un poco más de tiempo y donde va a ser mucho mejor hacer un diagnóstico preciso a un tratamiento empírico apresurado y pues en muchos casos desencadenar una fibrilación ventricular y pues un paciente en paro. Entonces, como lo mencionaba, entonces, ¿cuándo podemos utilizar ese manejo farmacológico? Cuando no hay signos de inestabilidad y en taquicardias supraventriculares que van a responder pues muy bien a este manejo. Se debe evitar el manejo farmacológico inicialmente, por ejemplo, en fibrilación auricular, en Flutter o en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque pueden bloquear como tal el nodo auriculoventricular y desencadenar una taquicardia ventricular, sobre todo con el uso, por ejemplo, de amiodarona, digoxina. Entonces, cuando tenemos estas taquicardias supraventriculares o de complejos estrechos que están estables, podemos iniciar con las maniobras vagales. Entonces, la más usada pues es la maniobra de Valsalva modificada, en donde vamos a poner al paciente en sedestación, a insuflar una jeringa que tenga un émbolo. Esto va a aumentar la presión intratorácica a 40 milímetros de mercurio y posteriormente, los siguientes 15 segundos vamos a poner al paciente en decúbito supino con las extremidades elevadas, lo que va a aumentar el retorno venoso y va a aumentar mucho más como tal todo este reflejo vasovagal. También tenemos otra opción que es el masaje carotídeo, que pues actualmente casi no se utiliza por el riesgo de accidente cerebrovascular. Y ya si no nos funcionan pues las maniobras vagales, podemos hacer uso de adenosina, pero teniendo en cuenta pues estos ritmos que ya les había mencionado, estas taquicardias supraventriculares de complejos estrechos. Va a ser tanto un uso como diagnóstico, pero también como tratamiento, porque en muchas ocasiones al colocar la adenosina, que es un bloqueador del nodo auriculoventricular, que interrumpe la reentrada intranodal, nos va a permitir ver que no solo es una taquicardia supraventricular, sino o un flúter o una fibrilación auricular. Entonces, para el uso de la adenosina hay que tener en cuenta unas consideraciones muy importantes, que va a ser el acceso, que debe ser lo más proximal posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta tiene una vida media muy corta. Entonces, se prefiere el uso antecubital. La técnica es usar una llave de 3 vías. En una de las vías vamos a colocar como tal el bolo de adenosina, que podemos iniciar con 6 miligramos. Posteriormente, a los 2 a 3 minutos, si no revierte, podemos subir la dosis a 6 miligramos y a 12 miligramos, perdón, y posteriormente a 18 miligramos. Una vez coloquemos como tal el bolo de adenosina, en la otra llave vamos a colocar un bolo de 20 cc de solución salina y elevamos la extremidad, pues para que la vida media como tal del medicamento no se pierda y pues la reversión como tal de esta arritmia sea exitosa. Y si no funciona la adenosina, pues posterior a colocar los 3 bolos que les mencioné, podemos utilizar otros medicamentos
pero pues vamos a tener en cuenta también como la clínica del paciente, si el paciente, por ejemplo, está hipotenso o con clínica de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, vamos a preferir el uso de los betabloqueadores como el metoprolol a una dosis de 2.5 a 5 miligramos. Durante 2 minutos podemos usar hasta 3 dosis. Y pues ya si no tenemos esta sintomatología, sí podemos usar o el diltiazem o el verapamilo, que son betabloqueadores no dihidropiridínicos. Bueno, también hay que tener en cuenta unas consideraciones especiales, como ya lo había mencionado con la fibrilación auricular o el flúter auricular. Dado que estas hay que tener en cuenta que dependiendo de la temporalidad y el inicio, si fue mayor o menor a 48 horas, el paciente va a tener mayor riesgo de hacer un embolismo o un accidente cerebrovascular. Entonces, tenemos que tener en cuenta si el paciente es candidato o no a anticoagulación, ¿sí? Si es menor de 48 horas, podríamos hacer como tal un manejo farmacológico sin necesidad de anticoagulación, pero si tenemos duda, es mejor hacer inicialmente un electrocardiograma para descartar que no hayan émbolos auriculares como tal. También, pues, en muchas ocasiones se prefiere inicialmente hacer un control del ritmo en lugar de la frecuencia para mejorar como tal el llenado diastólico, el alivio rápido de los síntomas y pues disminuir el riesgo proarrítmico de estos medicamentos. Pero pues esto es teniendo en cuenta la estabilidad hemodinámica del paciente. En cuanto al control de la frecuencia, pues vamos a tener en cuenta también la fracción de eyección, si esta es conocida, desconocida, si está aumentada o disminuida, ¿sí? Porque si está disminuida, pues es importante tenerlo en cuenta, dado que estos medicamentos que vamos a dar como tal para el control de la frecuencia como tal, pues pueden como tal afectarnos, ¿no? Entonces, en cuanto a las dosis que vamos a utilizar y los medicamentos, se van a preferir los bloqueadores de los canales de calcio, no dihidropiridínicos como el diltiazem o el verapamilo, pero teniendo en cuenta como tal esa fracción de eyección que había mencionado en el paciente, o si no, pues se van a preferir los beta bloqueadores. Y pues si tenemos, por ejemplo, que la fibrilación auricular es de causa isquémica, se prefiere pues el uso de la amiodarona como tal. Y por último, pues ya tenemos nuestro algoritmo de la AJA, que ya nos reúne todo lo que había mencionado. Entonces, tener en cuenta una frecuencia cardíaca que sea mayor a 150 latidos por minuto, va a ser muy sugestiva de un ataque arritmia. Entonces, debemos tener a nuestro lado equipos para vía aérea, el oxígeno, los accesos venosos, el electrocardiograma de 12 derivaciones, una oximetría de pulso, ver si el paciente está o no está hemodinámicamente estable, todos estos signos como lo son la hipotensión, la alteración del estado mental, los signos de shock, el disconfort torácico o signos de insuficiencia cardíaca aguda. Si los tenemos, pues de una vez vamos a hacer la cardioversión sincronizada o no sincronizada, teniendo en cuenta como tal la amplitud de nuestros complejos, si son regulares, irregulares. Tener en cuenta pues que los complejos estrechos menores a 120 milisegundos van a responder mucho mejor y si el paciente está estable a las maniobras vagales, al uso de adenosina o beta bloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos.
Y sería todo por el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias. Damos inicio a las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta para que empiecen, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? María José, muchas gracias. María Fernanda, perdón. Muchas gracias por la presentación. A mi parecer, creo que el test inicial a las guías de reanimación y ese era el objetivo. Si hay un coco dentro de las guías de reanimación es las taquiarritmias y las bradiarritmias, porque de los años que yo llevo como médico de urgencias y desde que soy especialista en medicina de urgencias y cuando fui residente y pasé por mi rotación de UCI cardiovascular y de cardiología y cuando hice por ahí mis cosas de medicina interna durante la residencia, era un dolor de cabeza uno tener tantas cosas presentes para uno llegar a un diagnóstico específico del tipo de taquiarritmia o bradiarritmia que tenga el paciente. Lo primero que ustedes tienen que tener, y se los digo tanto a los que son médicos generales ya en ejercicio y con mayor razón a los que están ahorita en formación, no les dé miedo sacar el pastel. Saquen el librito que todos tienen en el celular, donde dice y empiecen una derivada a la vez y hagan el ejercicio, que eso no les va a tomar más de 5 minutos. Medir los intervalos, los ejes, la velocidad de los intervalos, cuántos milisegundos, ¿cierto? La morfología de las ondas. Porque si ustedes no hacen eso desde un principio, créanme que jamás van a lograr aprenderse o entender los criterios diagnósticos de una bradiarritmia y una taquiarritmia. Eso es fundamental. Y yo les digo porque todos los días yo veo errores en la interpretación de electrocardiogramas y que los errores se presentan cuando omiten lo básico. Entonces, si lo básico no lo tienen presente y no lo tienen claro, no pueden pretender ir a diagnosticar un síndrome, por ejemplo, de Wolff-Parkinson-White. Eso va a ser imposible. Imposible. Si usted no sabe entender cómo y cuándo es un intervalo PR normal o un segmento PR normal, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el intervalo, otra cosa es el segmento. Con respecto al tratamiento de las taquiarritmias, no se compliquen la vida. Como muy bien se los dijo María Fernanda, primero fíjese que el paciente está respirando y tiene pulso, ¿cierto? Porque si el paciente no tiene pulso y no está respirando, pues está en parada cardíaca, entonces el algoritmo se va por otra parte, que eso ya lo hemos hablado, ¿cierto? Si el paciente tiene pulso y dentro de su evaluación clínica, que usted la debe de hacer con calma, porque no tiene por qué correr, pues cerciórese de que el paciente no tenga signos clínicos de que esté inestable desde el punto de vista cardiovascular. Ahí me aterra la palabra inestabilidad hemodinámica, porque es que en realidad uno no hace hemodinamia a menos de que tenga un catéter de Swan-Ganz o a menos de que tenga un balón de contrapulsación, porque uno nunca está midiendo resistencias vasculares, ni gasto cardíaco, ni esas cosas. Y para uno hablar de hemodinamia, pues tiene que estar midiendo todo ese montón de cosas. Ese es simplemente signos clínicos de inestabilidad cardiovascular. ¿Y qué es? Un paciente que tenga disnea, que tenga dolor torácico, que tenga encefalopatía
y que esté con hipotensión de acuerdo al paciente, porque hipotensión no es simplemente un número, sino que depende del tipo de paciente que usted tenga, lo va a catalogar con hipotensión. Y dependiendo de la inestabilidad o no, pues es el tratamiento que usted debe aplicar. Si el paciente está inestable, pues listo, lo cardiovierte o lo desfibrila, dependiendo del tipo de taquicardia que tenga el paciente. Como muy bien se los mostró en el algoritmo María Fernanda, y si el paciente está estable, pues usted lo que tiene que hacer es, si es una taquicardia de complejos estrechos, haga maniobras vagales, olvídense de todas las maniobras vagales que existen, aprendas el revert. Si uno se ciñe al revert original, uno debería utilizar una jeringa de 20 centímetros cúbicos. ¿Por qué la de 20? Porque es la que permite que se haga un sello de la boca completo. María Fernanda les puso ahí en la diapositiva que era una jeringa de 10 centímetros, pero es que lo que pasa es que la jeringa de 10 centímetros es la jeringa más grande que usualmente contamos en un servicio de urgencias en general, porque si usted va a pedir una jeringa de 20 centímetros, la gran mayoría van a decir que no hay, pero idealmente tiene que ser la de 20 centímetros. El paciente tiene que soplar mínimo de 15 a 20 segundos. Segundos. Y yo si quisiera, hagan el intento ustedes mismos, hagan el intento cuando estén en urgencias, en cualquier servicio, o vayan a la esquina y compren una jeringa de 10. Hagan el intento de empujar ese émbolo sin que se les escape aire alrededor de la boca por 20 segundos. Los he de ver. Eso es muy difícil. Entonces muchas veces usted no puede pretender de que si el paciente no lo hace, enojarse con el paciente, porque me ha tocado que se enojen con el paciente. Eso es muy difícil. Háganlo, inténtenlo. Eso es muy difícil con una jeringa de 10 centímetros. Entonces, por eso es que muchas veces la gente cree que es que la maniobra de rever no funciona. Es que, claro, no va a funcionar porque lastimosamente no la hacemos bien. Toda la maniobra de rever tiene muy buena evidencia cuando la hacemos como se tiene que hacer. Y si en ese contexto el paciente, pues usted no tiene las condiciones para hacer un rever adecuado, o el paciente no está en las condiciones de colaborar y hacer la valsalva como la tiene que hacer, no se ponga a inventar. Y si es una taquicardia de complejos estrechos, olvídese de otros medicamentos y va a poner adenosina. Si acabó el problema. Fin. En la actualidad ya estamos dejando, yo hace mucho rato lo dejé de usar, la dosis de 6, porque los estudios documentaron y la evidencia mostró de que cuando usted empieza con 6, hay un gran porcentaje de falla terapéutica. Entonces empezamos con 12. Usted pone un bolo de 12 y luego pone uno de 18 y se acabó. Entonces ya dejamos de utilizarlo de 6, por más que los algoritmos aún algunos dicen que uno empieza con 6. Ya en general estamos empezando con 12. Listo. Y ya en el contexto de los pacientes con taquicardia de complejos anchos, se empieza a enredar un poco la cosa, pero para que facilitarles la vida, cuando se tenga un paciente estable, con una taquicardia de complejos anchos, ponga la amiodarona. Así de simple. No se ponga a inventar y le pone amiodarona. Por una simple razón, eso se le considera que es una prueba terapéutica, para usted saber qué tiene el paciente. Listo. Y ya, no es más. Hasta ahí es lo fácil de cómo uno trata y aborda un paciente con taquiarritmias en el servicio de urgencias o en el servicio de hospitalización. ¿Por ahí en el chat alguna pregunta o duda adicional? ¿Nadie? No, ninguna. Listo. Entonces, si en la semana se les genera alguna duda, pues las resolvemos dentro de 8 días. Listo. Y dentro de 8 días nos vemos entonces con Brian. Qué pena, nos acaban de hacer una pregunta. Daniel Henao, ¿en qué situaciones consideramos otros antiarrítmicos? Sí. ¿En qué situaciones consideramos otros antiarrítmicos? Lo que pasa es que si uno fuera estricto para utilizar otros antiarrítmicos,
Usted tiene que saber específicamente qué tipo de arritmia tiene, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo, para poder saber usted qué tipo de arritmia tiene, pues usted tiene que sentar literalmente, sacar el pastelito y hacer cada uno de los criterios que muy bien María Fernanda se los puso. Pero yo les voy a ser muy sincero, yo no me los sé todos. Pero para eso ustedes tienen que sentarse con el electro juiciosamente. Pero si ustedes no tienen esa costumbre, esa habilidad de hacerlo todos los días, créanme que cuando les toque, no lo van a hacer. Por eso ustedes tienen que aprovechar todos los electrocardiogramas que tengan todos los días para empezar a hacer lo básico, para poder que más adelante, cuando tengan lo básico claro, puedan llegar al diagnóstico específico de la taquiarritmia. Yo les voy a ser muy sincero, a mí diagnósticos específicos de taquiarritmias que me parecen muy difíciles todavía, muy difíciles. Son muy difíciles, pero es porque uno no tiene lastimosamente la costumbre, pues porque a mi criterio personal, por ejemplo, pues yo no veo pacientes cardiovasculares todos los días. Yo veo son pacientes neurológicos. Afortunadamente, digámoslo así, dentro de las causas de los eventos vasculares están las arritmias. Entonces, digamos que hay un grupo de arritmias que yo sí tengo la costumbre de tener, pero son las arritmias usuales, el flóter auricular, la fibrilación auricular, ¿cierto? Veré una que otra reentrada nodo AB, pero ya, si les voy a ser muy sincero, ya eso que si es una vía accesoria ortodrómica, antidrómica, que lo que quieran con los miles de nombres que tienen, eso realmente a la hora del diagnóstico en el paciente, por lo menos desde urgencias, y yo sé que los cardiólogos y los electrofisiólogos van a crucificar, a mí no me importa. A mí no me importa. Yo sé que obviamente en el servicio de hospitalización y depende de donde ustedes estén, si están en un servicio de apoyo de cardiología, obviamente lo tienen que saber. Pero en un servicio de urgencia, usted solamente tiene que saber si es un paciente con pulso sin pulso para saber si está en paro. Si es un paciente con una taquicardia de complejos anchos o estrechos y si es una taquicardia con un RR variable o estable. Y fin del comunicado. Ya, esas tres cosas para que usted sepa en el algoritmo para dónde se va a ir. Que si le va a colocar, no sé, diltiazem, propafenona, no sé, un calcio antagonista, pues eso ya hágalo y lo piensa con calma cuando usted tenga el paciente estable. Pero usted primero tiene que tratar de que el paciente no se le inestabilice si le está estable o si el paciente está inestable, pues primero estabilícelo antes de preocuparse por saber qué antiarrítmico le va a poner. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. También nos hacen otra pregunta y nos dicen, buenas noches, en cuanto a los bolos de adenosina, ¿cuánto se espera para administrar el segundo bolo, el de 18 miligramos? Vean, la gran mayoría de las veces, el paciente, no la mayoría, el paciente siempre cuando usted pone el bolo de adenosina va a hacer una pausa sinusal. Esa pausa sinusal puede variar entre un par de segundos, 5, 6, que es lo que el paciente siente como una sensación de muerte, porque realmente el paciente es una sensación muy horrible. Y el paciente usualmente va a entrar a un ritmo sinusal, usualmente. Pero cuando la adenosina pierde efecto, y entonces ya a los 20 segundos como mucho, el paciente vuelve y entra en una taquicardia supraventricular. Entonces ahí usted lo puede poner sin ningún problema cuando el paciente vuelve y entra. O sea, no hay un tiempo mínimo que usted tenga que esperar. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, vamos llegando al final de la charla. Agradecemos a la doctora María Fernanda y al doctor Manuel Alejandra por su presentación y a todos por la participación activa. Esperamos que la información de hoy les sea muy útil en la práctica clínica y les recuerdo que nuestra próxima charla será el 2 de mayo, donde vamos a abordar el tema que nos quedó faltando el día de hoy, que es el